Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy es lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Celebramos la fiesta obligatoria de San Francisco de Asís. El evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, un doctor de la ley preguntó a Jesús qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. Pero en realidad no era una pregunta sincera, ya que los doctores de la ley y los fariseos solo hacían preguntas para descubrir a Jesús en algún error o para poder acusarlo de algo. Por eso Jesús le devuelve la pregunta. El doctor de la ley sabía cuál era la respuesta porque había estudiado la palabra de Dios y las tradiciones judías, y no ignoraba que todo se resume en el amor a Dios y al prójimo. Pero para no quedar en ridículo por haber pedido una respuesta que era obvia, el doctor le pide a Jesús una precisión. ¿Quién es mi prójimo? Y lo que estaba preguntando era si había que considerar prójimo a cualquiera o solo a los miembros del pueblo judío. Jesús, después de poner el ejemplo del hombre herido y abandonado, pregunta: ¿quién se portó como prójimo de ese hombre? O sea, ¿quién se comportó como amigo de ese hombre? El doctor debió reconocer que el que se portó como un amigo del judío herido fue un samaritano, que para un judío era un ser despreciable. Y para rematar todo, Jesús le pide al doctor de la ley que siga el ejemplo de ese samaritano y haga lo mismo. De esta manera, hermanos y hermanas,
Jesús desarma la mente, las seguridades y las convicciones del doctor. Era como si le dijera: no te preguntes tanto por la interpretación de la ley de Dios. Lo que Dios te pide es que actúes como amigo de cualquier ser humano, también con los que son de otra raza y también con los samaritanos que te resultan despreciables. Reaccionar ante el dolor de cualquier ser humano, como cuando uno reacciona ante el dolor de un amigo. Eso es lo que tu Dios espera de ti. Hermanos y hermanas, el doctor de la ley que explicaba la ley de Dios a los demás y se preocupaba por la teoría, tiene que escuchar a Jesús que le dice: actúa, ama, reacciona como ese samaritano que fue capaz de servir al otro espontáneamente, sin preguntar nada. Eso es lo que tú necesitas para alcanzar la vida eterna. Que Dios y la Virgen María les bendiga y les acompañe hoy, mañana y para siempre. Amén.